Ahora sí, es el momento del cierre, del final, y es un honor para mí presentar a un gran emprendedor que tiene esta ciudad de Rosario. Rosario es cuna de emprendedores y en este caso estoy ante uno de sus grandes ejemplos. Estoy hablando de Tato Rullón. Él es cofundador de Frisata, una empresa que ha revolucionado la producción del alimento de alta calidad desde el fabricante hasta el consumidor, y uno de los temas va a ser cómo seducir, cómo conseguir y cómo administrar nuevos inversores. Tato, todo tuyo. Nacho, muchas gracias, un placer estar acá y poder compartir con ustedes estos 20 minutos. Lo mío no es muy científico ni teórico, es más bien basado en la experiencia y en las cosas que me he equivocado, que he aprendido, que he podido acceder de distintas fuentes, distintas conversaciones con otros emprendedores. Así que ojalá que esto les resulte, aunque sea un poco de ayuda a aquel que esté pensando en este tema de levantar capital para su proyecto. Primero, poner en contexto. Como escuchamos en la primera charla al principio de hoy, se hablaba de palabras raras como SPAC, IPO, oferta pública. Bueno, es bastante claro que a medida que uno tiene un proyecto desde la idea hasta que su compañía adopta un crecimiento y una madurez, hay distintas etapas. En el caso de lo que vamos a charlar hoy, lo vamos a centrar en estas dos etapas principalmente. Cada etapa tiene su particularidad, cada etapa tiene su tamaño de ronda, sus hitos o sus metas a lograr, perfiles de inversores diferentes, pero yo intenté tratar de simplificar el proceso y que es bastante aplicable tanto para la etapa de capital semilla como la etapa del primer fase de serie de crecimiento, que sería una serie de inversión, aunque también tienen sus particularidades y diferencias. Pero bueno, después hay mucha bibliografía disponible que van a poder bucear y poder profundizar. Algunas cosas que me gustaría antes que reflexionemos es, primero, ¿para qué busco capital? ¿Cuánto necesito? Si es que estoy buscando. Si estoy preparado, y la otra cosa es, una vez que me hago esto, ¿por dónde empiezo, no? Hay que saber que si uno empieza a pensar en levantar capital, tiene que entender y conocer muy bien qué significa, cuál es el negocio de la contraparte, en este caso el inversor, qué es lo que espera, cómo piensa, y para poder prepararme de la mejor manera posible para que este proceso en el que voy a comenzar sea exitoso. El segundo punto es que hay que saber que cuando uno quiere invitar a inversores, está dispuesto a abrir su puerta a la empresa y que alguien de afuera, que hasta este momento sea una empresa que puede haber sido cerrada o pocos socios, tenga accionistas que estén participando con ustedes y, bueno, hay que estar preparado y entender y aprender y sentirse cómodo con ese proceso también. El otro punto que es muy importante, como bien decía, levantar capital no es un tema casualístico o del azar. Es un proceso y como tal tiene que estar muy bien pensado, estructurado y saber que tiene un comienzo y un final. Una de las cosas que he aprendido también en este tiempo es que no tiene mucho sentido salir a hablar antes de tiempo con inversores. Hay dos teorías, que si un inversor lo conozco cuando me llaman así, o prefiero yo decidir en qué momento ponerme en modo de salir a conocer inversores y poder abrir la conversación y el diálogo. El proceso de fundraising, como se llama, típicamente puede durar entre 3 y 8 meses, dependiendo del tamaño de la ronda, del momento del mercado, de mi red de contactos, de la madurez que yo tenga como compañía. Y básicamente se divide en estos 3 pasos. En la preparación de todos los materiales, el proceso en sí de roadshow, que es toda la parte de generar contactos, tener reuniones, presentar mi idea, que ahora lo vamos a ver, hasta que llego al cierre, propiamente dicho, que es un proceso donde se revisan toda la auditoría, due diligence, hasta poder llegar a tener la plata finalmente en el banco. Pero es muy importante entender que es un proceso que requiere de que la máxima figura o persona dentro de mi organización lo tome y lo lidere, y que va a llevarle mucho tiempo, energía y atención. Como todo proceso, me gusta resumirlo como si fuese un embudo de ventas, ¿no? Un funnel que arranca
y va teniendo etapas y uno va avanzando a lo largo de ese proceso. La realidad es que es un proceso que está bastante estructurado y es muy importante a medida que uno va contactándose con inversores, entender cómo es el proceso también del lado de la contraparte para poder alinear expectativas. Los 6 pasos que normalmente veo en este proceso es, una vez que decidí que quiero levantar capital, es prepararme y armar una lista de a quiénes voy a contactar, preparar los materiales, típicamente se puede llamar un one-pager, que es en una página resumir mi idea y mi proyecto, preparar un deck, que es una cantidad de slides que resumen mi proyecto y mi plan de negocios, el data room, que es donde vamos a guardar el material para profundizar con aquellos fondos o inversores que quieran adentrarse en el proyecto y entender mejor la oportunidad. Un term sheet, que es, ojalá llegamos hasta ahí esa etapa, que es el momento en donde voy a recibir términos y condiciones del inversor por el cual está dispuesto a apostar su capital en el equipo, en el proyecto y en la idea. Luego de eso viene una instancia de auditorías o due diligence, como se llama en inglés, donde van a analizar en profundidad distintas cosas que ahora vamos a ver rápidamente, hasta que finalmente se firma y mandamos el número de cuenta para que depositen la plata en el banco. Otro tema que también es importante en este punto es estar también bastante familiarizado con algunos temas que surgen inmediatamente apenas uno empieza. Un tema que yo aprendí bastante es el concepto de cap table. Para algunos es la primera vez que escuchan este concepto, es cómo es la participación dentro de los accionistas de mi proyecto, si soy uno solo y soy el dueño del 100%, si somos 2 y 50 y 50, si somos más, cómo está estructurado y dividido eso, porque hay ciertos puntos que el inversor le va a prestar atención si el emprendedor o los emprendedores, que son los que más les va a importar cuidar y preservar y que estén motivados, tienen que tener la mayor participación posible dentro del proyecto, especialmente al principio. Pero ese es todo un tema que vale la pena prestarle atención. Y después, otro tema es estar preparados a escuchar muchísimas veces la palabra no. Es un proceso de que la mayor cantidad de las veces uno termina escuchando un no que un sí, por eso hay un embudo de 100, hay uno que termina llegando, y hay que entenderlo como que es natural, porque si uno no se prepara y no entiende que eso es así, es muy probablemente que empiece a tener frustraciones, que empiece a sentirse mal, que empiece a generar dudas. Entonces, es sumamente importante estar preparados a muchos no. Y que de cada no uno tiene que sacar lo positivo, es en tratar de entender el por qué no, y que si tengo que cambiar algo o simplemente hubo otros factores que no dependen de mí, sino eran más, que no era un fit para con el inversor con el que fui a hablar. Cuando empiezo a pensar en los inversores, acá es muy, muy importante toda una fase previa de que no da lo mismo el decir el inversor A, B o C. Es muy importante hacer una investigación, dedicarle tiempo a encontrar quiénes son los inversores más adecuados para mi proyecto. Ejemplos de cosas que yo me pregunto permanentemente es, ¿el inversor que estoy analizando está activo invirtiendo en mi sector, en el tipo de modelo de negocios que yo estoy trabajando y pensando, en mi país o mi región? ¿Hacen cheques o tickets del tamaño de la ronda de lo que yo estoy levantando? Estoy levantando buscando, no sé, $2 millones o $200.000, no da lo mismo. El inversor invierte este tipo de tickets, invierte más grandes, invierte más chicos. Entonces, ese tipo de preguntas son muy importantes. Otro tema importantísimo es, ¿cuál es el tamaño del fondo con el que estoy hablando? ¿Cuántos capital tiene en ese fondo en el vehículo que estaría invirtiendo conmigo? También es muy relevante. Y por otro lado, si ese fondo es nuevo o ya tiene ciertos años, si tiene dinero disponible. He escuchado muchas veces inversores que aceptan reuniones y se juntan con emprendedores para armar redes, pero no tienen liquidez o no tienen un fondo disponible activo para invertir en ese momento. Y por otro lado, cuando veo el tamaño del fondo, ¿por qué es relevante? Porque el negocio del fondo o del inversor es un negocio de cartera, de portafolio. Ellos saben de que del 100% de los proyectos que inviertan, el 60% probablemente anden mal, un 30% probablemente paguen la inversión que hicieron y un 10% sean unos super goals que recuperen y repaguen todo el fondo de lo que se perdió con las otras anteriores y ojalá generen una rentabilidad extraordinaria. Entonces, entendiendo esta dinámica y esta lógica, la pregunta que tengo que hacerme es,
con el fondo que estoy hablando, con el proyecto y el potencial de mi empresa, ¿puedo llegar a ser uno de esos 10% de que si va bien tenemos un home run, una salida espectacular? Entonces, este tipo de cosas me parece que son muy importantes. ¿Y dónde puedo estudiar o mirar perfil, información de los fondos? En distintas websites como Crunchbase, como AngelList, o también PitchBook, que son algunos de las fuentes que yo uso. Medium es un medio, es un blog muy bueno también, donde muchos de los socios y inversores escriben y uno puede ir entendiendo cómo piensan. Y por otro lado, ver charlas en YouTube también es una fuente muy buena para poder evaluar y analizar y tener más contexto a la hora de definir la lista de los inversores a los quienes voy a ir tocando. Obviamente el último punto es validar referencias. Esto también es súper, súper importante y relevante. Para hacer las introducciones con los inversores, lo ideal es evitar el contacto frío, es un email así que sin ningún contexto. Ideal es que otros emprendedores que el fondo que estoy queriendo contactar o el inversor que estoy queriendo contactar ya haya invertido y poder tener una introducción a través de un emprendedor, creo que es el mejor camino. Endeavor es un gran vehículo también de generar y construir redes y confianza a través de mi networking, de la universidad, de distintos, de mi trabajo, de donde fuera que puedo generar esos vínculos. Lo ideal es poder llegar a través de alguien que me haga esa introducción y en ese alguien de que me haga una introducción, yo lo que le tengo que preparar es una serie de materiales para que esa introducción sea lo más efectiva posible con el único fin de lograr una primera reunión con el inversor al que quiero contactar. Y ahí escribo normalmente un párrafo que resume literalmente en 3-4 líneas mi proyecto, una paginita donde si el inversor quiere profundizar lo que leyó en ese párrafo puede tener acceso a más contexto, y después finalmente terminar el email o la intro con una llamada concreta a la acción. Mirá, estoy en las próximas 2 semanas abriendo y contactándome y queriendo conocer a tantos inversores para llevar adelante mi proceso. Es un proceso que va a durar este tiempo y me encantaría conocerte, cosas bien por el estilo que nos permitan tener un principio y un foco para poder lograr ese primer encuentro y poder explayarme en mi presentación y convencerlo de que valgo la pena como proyecto. El deck, hay mucha también información disponible. El deck tiene que ser, al final del día, es una historia. Yo con el deck, que una vez que lo puedo mandar antes de tiempo de la reunión para que el inversor tenga más contexto de lo que vamos a charlar y en la reunión que sea más una conversación productiva, donde yo pueda comunicar y transmitir mi historia, el por qué estoy haciendo esto, qué es lo que me motiva, me apasiona. Tiene que ser algo que realmente sea único, auténtico, como realmente un cuento y una película que funcione muy bien, que inspire, que motive, que genere acción, atracción y expectativa. La otra cosa a tener en cuenta es que los inversores reciben decks todo el tiempo y no le van a dedicar más de 3 a 4 minutos en revisar todo el material que a nosotros nos llevó prácticamente 2 meses preparar. Así que tenemos que ser súper eficaces y súper concretos y efectivos a la hora de preparar el material y saber que ese es el tiempo que vamos a disponer de tiempo y atención. Y por otro lado, no pueden tener más de 20, 22 slides. Lo que deberíamos hacer una vez que logramos esa primera reunión, el objetivo no es que en esa reunión el inversor ya quiera poner la plata, sino es simplemente captar la atención para seguir avanzando en este proceso, en el embudo. Y cosas que tienen que quedar claros en mi conversación es por qué mi proyecto y nosotros somos únicos. El timing realmente este es el momento para que mi empresa pueda escalar y haga sentido y ocupar un lugar en el mercado. ¿Somos nosotros el equipo y los emprendedores adecuados para apostar? Estos son temas que constantemente los inversores se preguntan y tenemos que tener muy en claro en poder comunicarlos y responderlos. Si después de todo esto avanzamos, la próxima etapa va a ser entrar a lo que se llama el data room, que no es más ni menos que una estructura de directorio donde va a haber más información, más material para que el inversor pueda ir haciendo doble clics en los datos que te quieren
profundizar. Y aquí, bueno, hay muchas herramientas para poder usar, desde Dropbox, Google Drive y OneDrive. Yo particularmente uso una que se llama DocSend, es una empresa que acaba de ser adquirida por Dropbox, que es espectacular y la recomiendo. Una vez que pasamos todo esto, parte hacia adelante viene el term sheet. El term sheet es como una propuesta escrita de grandes términos que van a enmarcar la posible futura relación societaria entre nosotros y nuestro inversor. Si son inversores de etapas más tempranas, esto puede ser muy simple y mucho menos sofisticado, y generalmente se hace en mucho menos tiempo que en una etapa de una serie A que demanda bastante más tiempo, y hay estructuras. También no es lo mismo un term sheet de una ronda de capital donde se emiten acciones que un préstamo convertible o un SAFE, que también es un término conocido que se los recomiendo que lo googleen, creado por Y Combinator. Se escribe SAFEE, Standard Agreement of Future Equity, que es como una especie de préstamo convertible. Y en el term sheet van a haber muchos conceptos diferentes que van a ir escribiéndose y dejando claro, en blanco sobre negro, qué es lo que va a ser la base para la redacción futura de los contratos, términos de derechos económicos y de control, temas de planes de stock options, cómo se van a ir besteando o ejerciendo esas acciones con el personal clave, preferencias de liquidación, es todo un tema, los liquidation preferences. No voy a explicarlo, pero ahí se los tomo para que lo puedan ver y profundizar, temas de propiedad intelectual, pero por sobre todo en el term sheet y en esta instancia, tener un buen abogado que entienda de deals y que entienda el mundo de los inversores, y esta dinámica es muy, muy importante. El due diligence es la auditoría de distintos aspectos que también vamos a tener que atravesar, y básicamente es reconfirmar que todo lo que venimos diciendo está ahí. El inversor lo que busca es estar tranquilo y dormir tranquilo de que no hay grandes problemas ocultos o que nos hayan comentado. Entonces, acá hay que ser siempre muy directo, muy transparente desde el día cero para poder evitar dolores de cabeza a futuro en el proceso. Y finalmente, para ir terminando, cuando elijo un inversor, creo que es sumamente importante intentar encontrar aquellos que tienen la mejor reputación y trayectoria. Los términos ofrecidos, muchas veces los económicos o los de control, pueden ser distintos, y hay que pensar mucho más estratégicamente en el tipo de inversor y no solo en la parte económica de evaluación. Los activos no monetarios, o sea, el valor agregado que van a sumar a nuestro proyecto, red de contactos, capacidad de conocimiento, de traer gente, de ayudarme a escalar. Si es un inversor más de etapa temprana, cuánto me puede aportar en la estrategia, en el diseño de mi organización, en atraer más talento, en fin, hay muchos aspectos a tener en cuenta. El aspecto personal, cómo me siento cómodo, ¿no? Es sumamente importante, porque es con alguien que voy a pasar a partir de ahora mucho más tiempo, y tiene que estar súper alineado a nuestra visión y estar alineados también en los términos del horizonte de inversión, y si es el indicado para cada etapa de evolución del proyecto. El inversor que hoy puede funcionar, probablemente en la próxima etapa no, pero también va a coexistir y va a seguir estando con nosotros, así que tiene que ser gente con la cual nos podamos sentir súper cómodos. Y si después de todo esto llegaste a tener la plata en el banco, bueno, saber que esto es la línea de largada. Recién acá arranca tu vuelta a la operación del negocio, tu vuelta a empezar a retomar el ritmo en la maratón, y saber que esto no es un sprint, no son 100 metros, es un camino largo a recorrer, y que en cada etapa requiere de esta habilidad de poder seguir consiguiendo el capital para poder continuar avanzando en el plan de crecimiento de tu compañía. Sin mucho más, si alguno después de todo esto se quedó con ganas de escuchar y demás, yo recomiendo un libro que se llama Venture Deals, que está escrito por Brad Feld, que Brad Feld es uno de los inversores y socios de Techstars. Tuve la posibilidad de hacer un curso con ellos el año pasado y me pareció buenísimo. El libro se llama, como les decía, Venture Deals. En inglés dice como sé más inteligente que tu abogado y tu inversor. Vale mucho la pena leerlo. Tiene muchísimos conceptos y conocimientos que son sumamente útiles y que nos van a dar un nivel de conocimiento y una nivelación
de conocimiento para poder llevar adelante un proceso de captación de capital mucho más exitoso. Así que espero haber sido claro, útil y muchísimas gracias. Tato Rullón, cofundador de Frisata. Te digo, Tato, que tengo muchas preguntas. Acá dice David si justamente podés mencionar nuevamente cuáles son los sitios que dijiste en un primer momento. Sí, claro. Si los tenés por ahí. Crunchbase, AngelList y The PitchBook son 3 sitios que te permiten tener acceso a un montón de información con el perfil del fondo de inversión o del inversor, en qué inversiones participó, cuánto es el tamaño del fondo, cuándo fue la última inversión que hicieron, cuándo fue el último fondo que levantaron, en qué etapas invierten, en fin, muchísimo acceso. Y después, lo que no sea estos puentes de información que es más data dura, en Medium es un blog muy bueno que se escribe mucho de tecnología, de emprendimiento y de venture capital. Ahí vale la pena leer a veces un socio, un partner de un fondo que escribe y hace un relatorio. Ahí te da mucha información de también cómo piensan, qué ven, qué tendencias hay. Y YouTube también hay muchas conversaciones y charlas que valen la pena ver. Acá Vanina hace una muy buena. ¿Cómo hago para que el inversor no se termine transformando en mi jefe? Yo creo que eso es un riesgo que existe y depende mucho del perfil de inversor al que uno apunte y logre conseguir. Yo creo que es un error. El inversor tiene un portafolio de empresas y por ende tiene poco tiempo para dedicarle a cada uno. Y no es el rol. Ellos tienen que tener un rol mucho más de coach, de mentor, de estar cuestionando en el buen sentido, de estar empujando para más y no ser alguien que lo único que esté buscando es un reporting, porque mi tiempo como emprendedor tiene que estar en la ejecución y en el día a día de transformar las ideas y los proyectos en realidad y no tanto en reportar hacia arriba números y burocracia. Yo creo que el inversor que apunta y se pretende un rol más paternalista de jefe es un inversor malo, no es un buen inversor. El buen inversor tiene que entender mucho mejor su rol y el lugar que tiene que ocupar. Pregunta también Matías, ¿cómo hago para vencer el miedo y no pensar que se quieren asociar para robarme la idea? No, bueno, eso definitivamente no. O sea, el inversor lo que busca es no robarte la idea. No. Él no tiene capacidad para ejecutar. El que ejecuta es el emprendedor y el que lleva adelante el proyecto y la transformación. El que tiene la visión es uno. El inversor es un gran facilitador, es el que te da la nafta para que tu auto, vos como piloto, puedas correr lo más que puedas. Él nunca va a poder ocupar tu lugar, porque no tiene tu conocimiento, no tiene la profundidad de visión que vos necesitas tener. Escribe Jorge, dice, Tato, cerraste la charla hablando de que si el proceso es exitoso, la plata va a estar en el banco. ¿Qué hago con la plata en el banco? Es que la plata no te la van a dar si no tenés en claro antes para qué necesitas la plata. O sea, una condición de todo este proceso es tener súper claro lo que se llama la aplicación de los fondos. ¿Para qué querés el capital? ¿Cuáles son las metas y los hitos que vas a ir logrando? Y para eso es sumamente relevante. Es una parte fundamental de tu plan de negocios y del proceso de due diligence posterior. Tato, te agradezco muchísimo. La verdad que hay muchas preguntas. Tus redes sociales también están a disposición para cualquier consulta que te quieran hacer, imagino, ¿no? Sí, ningún problema. Repetímelas así. Twitter es @AdolfoRullón, así que ahí me pueden encontrar y feliz de ir intercambiando ideas y experiencias. Bueno, muchas gracias, Tato.